Buenos días a todos, les doy la bienvenida a esta presentación titulada sobre la violencia, en la cual el objetivo de este trabajo es analizar el fenómeno de la violencia desde un enfoque multidisciplinario. Examinaremos su definición, abordajes filosóficos, psicológicos y asimismo reflexionaremos sobre su posible origen. Esta presentación no busca justificar ni simplificar el fenómeno, sino ofrecer herramientas conceptuales para comprenderlo mejor. Del latín violentia, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. Es decir, que esto no se limita a lo visible o lo evidente, como los golpes o las agresiones físicas, sino que también puede adoptar otras formas más sutiles, como lo pueden ser la violencia psicológica, verbal, económica o simbólica. En todos los casos, esto implica un desequilibrio de poder y una vulneración de los derechos del otro. A lo largo de la historia, varios filósofos han tratado de entender la naturaleza de la violencia, y es por ello que he traído los siguientes tres personajes para que nos brinden sus aproximaciones. Tenemos a Thomas Hobbes desde el año 1651, en el cual, a través de su obra Leviatán, Hobbes describe un estado natural del ser humano donde reina la desconfianza y la competencia. En ese estado todos están en guerra contra todos, como lo dice Bellum omnium contra omnes. La violencia surge de la necesidad de protección. Hobbes justifica entonces la creación de un poder soberano absoluto que imponga el poder y el orden para evitar una guerra permanente. Por otro lado, tenemos a Hannah Arendt en el año 1970, quien sostiene que la violencia es siempre instrumental, es decir, un medio para lograr un fin. Para ella, la violencia no es lo mismo que el poder. Mientras el poder se construye colectivamente y se basa en el consenso, la violencia aparece cuando el poder falla. No es legítima en sí misma, sino un recurso al que se recurre ante la pérdida de autoridad o legitimidad. En última instancia tenemos a Michel Foucault en el año 1975, quien analiza la violencia como una forma específica de ejercer poder. Según él, la violencia no es necesariamente física, sino que se integra en prácticas institucionales, normas sociales y discursos. En este sentido, las instituciones como la escuela, el hospital o la prisión pueden ejercer violencia simbólica o disciplinaria bajo la apariencia de normalidad. Un aspecto que me gustaría resaltar que es desde la psicología, la cual ha desarrollado varias teorías para explicar por qué las personas actúan de forma violenta. Presento aquí los siguientes tres enfoques importantes. En primera instancia está la teoría del aprendizaje social, que está formulada por Albert Bandura, que es una teoría que sostiene que la violencia se aprende observando modelos de conducta. Es decir, los individuos imitan comportamientos violentos que ven en su entorno, especialmente cuando estos comportamientos son recompensados o no reciben consecuencias negativas. Esto se explica tanto en el entorno familiar como en los medios de comunicación o en la escuela. Teoría de la frustración-agresión. Esta teoría propone que la agresión es el resultado de una frustración previa. Cuando una persona no puede alcanzar un objetivo o se siente bloqueada, puede experimentar frustración que luego se canaliza en forma de conducta agresiva. Sin embargo, no toda frustración genera violencia y no toda violencia responde a una frustración concreta. Por último, la teoría de la personalidad, que es un enfoque que investiga si ciertos rasgos o trastornos de la personalidad predisponen a la conducta violenta. ¿Qué se puede decir de esto? Por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, la impulsividad extrema o la falta de empatía pueden aumentar la probabilidad de que una persona actúe con violencia. Sin embargo, la personalidad por sí sola no determina la violencia, ya que el entorno y el contexto también juegan un papel clave. La pregunta sobre el origen de la violencia en sí es compleja y no tiene una respuesta única. Existen múltiples enfoques que nos pueden acercar a esto. Por ejemplo, está el biológico, en el cual algunos estudios señalan factores genéticos, hormonales o neurológicos que podrían predisponer a la agresión. Por ejemplo, niveles elevados de testosterona o alteraciones en ciertas áreas del cerebro, como la amígdala, que pueden influir en el comportamiento violento.
Está el enfoque psicológico, en el cual factores como el trauma infantil, experiencias de abuso, ausencia de vínculos afectivos seguros o la presencia de trastornos mentales pueden ser detonantes importantes. Está el enfoque social y cultural, en el cual la violencia también surge en contextos de desigualdad, exclusión social, discriminación o conflictos de poder. En muchas culturas, ciertos actos violentos son normalizados o incluso promovidos como formas de resolver conflictos. Por último, el enfoque histórico y estructural, que de cierto modo, por así decirlo, en algunos casos la violencia se perpetúa como parte de sistemas estructurados, por ejemplo, como el racismo, el patriarcado o el autoritarismo. No es solo el acto individual, sino una consecuencia de condiciones sistémicas.